Hola amigos. El vídeo de hoy no quiero que sea alarmista, bajo ningún concepto. No quiero que me asociéis al pastorcillo Pedro que, anunciando la llegada de la guadaña dental para las ovejas y borregos. Solo quiero que sea un puzzle en el que vosotros coloquéis las fichas a vuestro entender, y una vez colocadas todas, tengáis la visión fotográfica que, aunque con trazos impresionistas, muestran un futuro inequívoco. Por lo tanto, hoy solo voy a mostrar fichas sin ningún orden aleatorio. Los bombarderos ucranianos Su-24 enviados a Polonia para ser actualizados para misiles tácticos de la OTAN, se está preparando para las pruebas. Se trata de adaptarles misiles de crucero con un alcance entre 560 y 1000 kilómetros, y una velocidad de 1000 kilómetros hora, además de bombas guiadas, munición de ataque directo conjunto, y eso ya son palabras mayores. Rusia ha captado el mensaje y sus líderes ya lo dicen abiertamente. Por ejemplo, María Zaharova admite que si Estados Unidos tuviese un botón para que desapareciese Rusia, lo apretaría sin dudarlo. Dmitry Medvedev, que fundamenta en términos legales en su canal de Telegram, de cómo para Rusia ya son objetivos militares todos los países de la OTAN. El bombardero de primera línea Su-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue modernizado por especialistas polacos para poder lanzar misiles de crucero tácticos del estándar de la OTAN. Por el momento, se sabe que estamos hablando de misiles Scalp Storm Shadow. Se sabe que el bombardero estará equipado con un misil capaz de alcanzar objetivos a grandes distancias, mientras que las fuentes señalan que ya se ha realizado la instalación del misil y el equipo en la cabina para su lanzamiento, pero se requieren pruebas, que debería comenzar el próximo año o incluso antes de que finalice este año. El misil táctico tipo OTAN se colocará debajo del fuselaje del bombardero de primera línea Su-24. Su lanzamiento se puede realizar tanto según las coordenadas del objetivo introducidas con anterioridad por el propio piloto, como desde tierra, para lo que el piloto solo necesitará dirigirse a la zona de lanzamiento y lanzar el cohete. No se sabe del éxito de las pruebas. Sin embargo, si no hay problemas con las pruebas, esto creará una amenaza bastante seria para Rusia, ya que Ucrania recibirá un misil táctico de largo alcance con un alcance entre 560 y 1000 kilómetros. La información sobre el inicio de las pruebas también se confirma indirectamente por la declaración del Ministerio de Defensa británico sobre la disposición a transferir misiles Storm Shadow a Ucrania, lo que dependerá del éxito de las pruebas. Sobre las intenciones de Polonia de modernizar los bombarderos de primera línea Su-24 ucranianos para el uso de misiles tácticos de la OTAN, se dio a conocer en octubre, y ya a mediados de noviembre, un bombardero ucraniano voló a Polonia. El Storm Shadow es un misil de crucero de largo alcance, fabricado por el Consorcio Europeo de Fabricación de Misiles MBDA. Storm Shadow es el nombre que le han dado los británicos. En Francia es denominado Scalpel, que significa propósito general. El misil se basa en el MBDA Apache, que también fabricaba el consorcio MBDA. Ante esto, Rusia se está preparando de tal forma que ayer 15 de diciembre el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que esta semana se han cargado otros 2 nuevos misiles JARS en los silos de lanzamiento. 2 misiles balísticos intercontinentales se colocaron en silos de lanzamiento esta semana, informó el ejército. Hace unas semanas se informó de la instalación de un Sarmat, pero esto solo es lo que a Rusia le interesa publicitar. Y hay que recordar que el Vanguard es un misil de planeo hipersónico que entró en funcionamiento en Rusia en 2019. Puede ser disparado por varios misiles balísticos intercontinentales, incluido el RS-28 Sarmat, y el JARS. El Vanguard es el misil balístico intercontinental más nuevo y tecnológicamente avanzado de Rusia. También ayer en varias web rusas apareció la noticia de la preparación de los refugios en Moscú para 15 millones de personas, que estarán listas para el 25 de diciembre en la región de Moscú, según informa Nia Daily, y varias web más. El jefe de la Oficina Central Regional del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Federación Rusa, habló sobre el trabajo de preparación de refugios en el MK de Sergei Politikin. Esta es la decisión del cuartel general operativo. Para nuestra población tenemos los albergues más sencillos en edificios de departamentos y centros comerciales,
que dan albergue a 15 millones de personas, explicó el representante del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Se informa que los refugios están equipados con asientos, enchufes para cargar teléfonos, también en albergues electrificados habrá abastecimiento de agua potable. Y se decidió no colgar carteles en los albergues para no molestar a la población. Un claro eufemismo para no alarmar. Sobre los misiles, las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia han cargado 2 misiles balísticos intercontinentales Yars, en sus silos previstos esta semana, informó el Ministerio de Defensa, y de la que el ejército ruso ha publicado imágenes de las operaciones de carga. El rearme nuclear tuvo lugar en la instalación de misiles Kozelsk, en la región de Kaluga en el centro de Rusia. Cargar misiles balísticos intercontinentales en un silo requiere una infraestructura delicada y horas de operaciones difíciles, señaló el ministerio. Los misiles fueron instalados en sus posiciones previstas el miércoles y jueves, según el informe. El RS-24 Yars se deriva del diseño RT-2PM2 Topol-M, o RS-24 Yars, es 12 veces más potente que la bomba atómica estadounidense que golpeó Hiroshima, y se puede disparar desde un lanzador móvil de carretera, o desde un silo. La última variante está destinada a reemplazar los viejos misiles balísticos intercontinentales Sur-5N de fabricación soviética, como parte del arsenal nuclear estratégico ruso. El misil balístico intercontinental Yars es capaz de transportar múltiples ojivas nucleares y tiene un alcance operativo estimado de 11.000 kilómetros. Pero para el que se lo quiera creer, el Ministerio de Defensa ruso dijo que estaba publicitando el proceso de rearme con motivo del próximo Día de las Fuerzas de Cohetes Estratégicos, una fiesta profesional de la rama militar, que se celebrará este próximo sábado en Rusia. Por su parte, Estados Unidos está considerando el suministro de bombas de munición de ataque directo conjunto a Ucrania. Por el momento, se sabe que Estados Unidos está considerando la transferencia de bombas planeadoras ajustables de munición de ataque directo conjunto a Ucrania. Estos últimos tienen una potencia bastante alta y pueden cubrir distancias de hasta 30 kilómetros, sujetos a lanzamientos desde una altura de unos 13 a 15 kilómetros. Además, Estados Unidos planea transferir a Ucrania kits para convertir bombas de aire convencionales en bombas de aire ajustables, que podrán apuntar a un objetivo utilizando coordenadas GPS. La información sobre este tema es proporcionada por el Washington Post. Estados Unidos señala que la transferencia de tales armas a Ucrania está asociada con la implementación de ataques contra Rusia. Esto indica que Washington ya no solo proporciona armas a Ucrania, sino que también corrige las acciones de Kiev, eligiendo los objetivos más importantes. La administración Biden planea enviar a Ucrania equipos electrónicos avanzados que conviertan las municiones no guiadas de los aviones en bombas inteligentes que puedan atacar las posiciones rusas con un alto grado de precisión. Los kits incluyen dispositivos de posicionamiento global para mejorar la precisión, y se pueden conectar a una variedad de armas, creando lo que el Pentágono llama munición de ataque directo conjunto. El ejército estadounidense ha utilizado esta tecnología para bombas de hasta 2.000 libras, generalmente aplicadas a bombarderos y cazas. La entrega de munición de ataque directo conjunto será otro paso importante para Washington, según el Washington Post. Se desconoce qué tipo de armas puede convertir Ucrania en alta precisión, sin embargo, los expertos rusos temen que sean los sistemas de misiles tácticos Tokarev. En respuesta a los simulacros, el periodista oficioso del Kremlin, Igor Korchenko, declaró en el canal Rusia 1 que es esencial que Rusia haya demostrado quién es nuestro principal enemigo y qué le espera. Según el comandante de la fuerza de misiles, el coronel Alexei Sokolov, el último simulacro tenía la intención de advertir a Occidente, dado que tanto Estados Unidos como Europa están dentro del alcance del misil. El comandante dijo que la importancia de esta operación radica en el hecho de que el misil se pondrá en servicio de combate en la fecha prevista. Agregó que Rusia obtendrá otras armas de misiles nucleares, lo que permitirá resolver cualquier tarea a nivel estratégico. Recientemente, el Ministerio de Defensa ruso también publicó un video que muestra cómo se carga su misil hipersónico Vanguard en el silo,
40 personas cargaron el misil estratégico complejo en el lanzador del silo. En el plano político, la portavoz de la Casa Blanca ha afirmado que si hubiera un camino para suspender a Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos lo seguiría al instante, lamentándose de que las reglas de las Naciones Unidas vayan en contra de los intereses de Washington. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, no tardó en contestar, y reaccionó este jueves a una declaración de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sobre el deseo de Washington de excluir a Moscú de entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si existiera una manera de destruir a Rusia, lo harían al instante. Si hubiera una manera de apoderarse de todo el petróleo, todo el gas, todo el oro, todos los diamantes, toda el agua potable y todo lo que hay en el mundo, lo harían al instante. Enfatizó Zaharova a través de su canal de Telegram. Si hubiera una manera de apoderarse del universo, también lo harían al instante, agregó. Pero no existe manera de hacerlo, gracias a Dios. O de lo contrario, todo eso lo harían al instante, subrayó María Zaharova. Por su parte, Dmitry Medvedev envió una dura señal a la OTAN. Dijo que la cuestión de los fines militares legales ha sido interpretada de diferentes maneras en la historia de la humanidad. Se le percibe de manera diferente en el curso del actual conflicto con el régimen nazi en Ucrania. Sin embargo, hay algo en común que radica en las costumbres de la guerra y las convenciones internacionales. Estas son las reglas de conducta durante la guerra que tienen su origen en fuentes sagradas, que se considera objetivos militares legítimos. Hoy en día, en el marco de las reglas de guerra nombradas, estas son: 1. Las tropas enemigas, combatientes legales e ilegales, que no se encuentren oficialmente retiradas de sus fuerzas armadas. 2. Cualquier equipo militar y auxiliar del enemigo. 3. Cualquier objeto relacionado con la infraestructura militar, así como la infraestructura civil que contribuya al logro de fines militares, puentes, estaciones de transporte, carreteras, instalaciones energéticas, fábricas y talleres, cumpliendo al menos parcialmente las órdenes militares, etc. 4. La dirección político-militar del país enemigo. Y 5. Las fuerzas armadas de otros países que entraron oficialmente en guerra, que sean aliados del país enemigo, y los objetos ubicados en su territorio, mencionados en los párrafos 1 a 4. Hoy, sin embargo, surge una pregunta principal: ¿la guerra híbrida, declarada de facto por la OTAN a Rusia, puede considerarse la entrada de la alianza en la guerra contra Rusia? ¿Se puede considerar un ataque a Rusia el suministro de una gran cantidad de armas a Ucrania? Y en consecuencia, se enumeran en párrafos los objetivos militares del bloque de la OTAN del 1 al 4 de esta nota. Los líderes de los países de la OTAN hablan con una sola voz, que sus países y todo el bloque no están en guerra con Rusia. Pero todo el mundo es muy consciente de que todo es muy diferente. Y para terminar, aquí está la última pieza del puzzle recién sacada de la cadena de producción. Alemania junto a los países de la OTAN se opusieron a la prohibición de la glorificación del nazismo. Durante la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución anual sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, por primera vez, los estados antiguos miembros del EG votaron en contra y se negaron a condenar el nazismo. Países como Alemania, Japón e Italia se negaron a apoyar los esfuerzos de Rusia para prevenir el resurgimiento de la peste marrón. Este año, el texto del documento fue finalizado por diplomáticos rusos de acuerdo con las realidades cambiantes. En particular, la resolución recomienda que todos los estados prohíban las celebraciones solemnes del régimen nazi y las organizaciones fascistas. Se observó un número creciente de casos de profanación de monumentos, erigidos en honor de los combatientes caídos en la lucha contra el nazismo. Como era de esperar, los representantes de Ucrania y los países bálticos votaron en contra de tales enmiendas, países donde regularmente honran a los criminales nazis y realizan procesiones de veteranos de las SS.
La resolución rusa no fue aprobada por la mayoría de los estados de la Unión Europea, así como por los Estados Unidos y Australia. Los representantes de otros 10 países se abstuvieron, mientras que otros 120 se mostraron a favor de adoptar el documento. El representante permanente adjunto de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas, Gennady Kuzmin, dijo que considera que la posición de Alemania sobre el tema de combatir el renacimiento del nazismo es una blasfemia. Al votar en contra, ¿piensa que de esta manera condenó la operación rusa en Ucrania? No. De hecho, ha mostrado su verdadera naturaleza y los puntos de vista dominantes en las élites gobernantes. Para ellos, la política de revisión y negación de la historia, así como la política de superioridad arrogante es la norma. Y la resolución se adopta anualmente, para impedir la revisión de la historia y los resultados de la Segunda Guerra